Te voy a contar una historia que nunca habías escuchado. Vampiros en México. Sí, así como lo oíste. Y por favor, no me salgas con que el vampiro de Jalisco o el de Barranca de Muerto. No. Esta historia va mucho más profundo, porque nos conecta con Europa, con la literatura y con el mismísimo príncipe de las tinieblas, Drácula. ¿Nunca te has preguntado por qué Jonathan Harker lo encontró viejo, encerrado y débil en un castillo que apestaba más a abandono que a supremacía? ¿Dónde estaban sus aliados? ¿Dónde estaban sus amantes? Pues aquí está la verdad. Drácula fue derrotado por una mujer. Ok. Tanto así como decir que derrotado, no. Estoy exagerando. Drácula no podía morir. Es una criatura bastante resistente. Pero resistente no es lo mismo que persistente. Lo que le ocurrió a Drácula fue más trágico. Él eligió revolcarse en su propia pequeñez. Pudo haber conquistado el mundo, pero prefirió ser el rey de una aldea olvidada en Transilvania, cazando a mujeres ridículamente jóvenes, jugando a ser amo de un castillo vacío, porque cuando se encontró con una criatura de su nivel, le temblaron los huesos. Fue su propia cobardía la que lo condenó a la eternidad más miserable. Y permítanme decirlo, a un señor de 55 años no le perdonaríamos que de repente salga con la cantaleta de que se ha enamorado de una niñita. Tampoco saber que no ha construido una familia o un buen negocio, un hombre al menos. ¿Por qué con Drácula somos tan indulgentes? En fin, mientras el señor de los Cárpatos jugaba a la versión del siglo XVIII de bloquear y desbloquear como ritual de apareamiento, esta otra vampira vio su oportunidad y la tomó. Porque mientras Drácula soñaba con Inglaterra como el nuevo mundo, ella sabía la verdad. El verdadero nuevo mundo estaba en la Nueva España, México. No te estoy hablando de un mito local. Hablo de una verdadera invasión silenciosa, una migración selecta. Vampiros supremos cruzando el océano para establecerse justo aquí. ¿Y por qué México? Porque durante el virreinato esto era un campo fértil, una guerra racial disfrazada de evangelización. Aquí, a diferencia de Europa, si alguien pálido, de ojos claros y cabello sin color aparecía en una hacienda, no era visto como sospechoso, era adorado. En automático se le identificaba como noble, se le atribuía pureza y se le rendía tributo. Nadie pensaría que pudiera ser un monstruo. Mientras los pueblos originarios eran mutilados por brujería o herejía, los verdaderos demonios caminaban con descaro en los salones coloniales del gobierno. Así que México era la jugada maestra, el disfraz perfecto. Y esta es la historia que nadie ha querido contarte. Ahora, como dije, esta historia es de vampiros. Y antes de continuar necesitas comprender algo importante. No es fácil que nazca un vampiro. De hecho, lo más común, lo que abunda y se arrastra por todos los rincones del mundo,
es el no muerto. Hay un eslabón perdido entre el humano y el vampiro. Este es el intermediario trágico, el engendro mal formado. Llámalo como quieras: Strigoi, Nosferatu, Nexerrer, Brahmaparusha, Korakora, Upir. Criaturas nacidas de la infección, de la maldición, de la venganza, del pacto, de la brujería, del suicidio, de haber sido excomulgados o de no haber recibido los ritos funerarios correctos. Todas estas cosas engendran aberraciones, y estas criaturas vuelven de la tumba con la carne descompuesta, pero sobre todo con una sed ciega que no distingue inocente de culpable, animal de humano o niño de criminal. Algunos despiertan tan desesperados que consumen su propia carne. Otros chupan sangre, grasa, aliento, semen, energía vital o cualquier cosa que encuentren. Pero cazan como bestias histéricas. Son auténticos monstruos sin dirección. Y estos son los que despiertan la alarma, la persecución, la histeria colectiva. Y hace algunos años, a la Inquisición. Pero un vampiro, lo que se dice vampiro, esa criatura hermosa que te lee los pensamientos incluso antes de que tú mismo puedas terminar de formularlos, la que no envejece y domina a las bestias, eso es otra cosa. Porque para convertirse en uno, no basta con morirse, ni con haber sido mordido. Se necesita haber acumulado en vida algo muy específico: resistencia al dolor. Permíteme explicarlo. Cuando el cuerpo muere, pero la mente no, cuando tus órganos se pudren y aún así tú sigues manteniéndote consciente, lo único que evita que te conviertas en un cadáver rabioso y demente no es la magia, ni siquiera la sangre, es la mente, tu conciencia. Y no quiero sonar melodramática ni a cursilería de poeta, pero la verdad es esta: la forma más común, la que está al alcance de todos, y al mismo tiempo la más eficaz de generar esta resistencia, es el haber sido destruido por amor. Y no me refiero a los berrinches románticos o a los rechazos adolescentes. Hablo de cuando lo diste todo. Tu ternura, tu lealtad, tu cuerpo, tu fe, incluso lo que no tenías. Cuando te quitaste el pan de la boca por hacer feliz a la otra persona y ella te traicionó. La magia del efecto no es tanto por el desamor, sino porque el dolor que genera esa herida no se resuelve. No es una crisis aguda, es una condición crónica. No incapacita, pero tampoco permite avanzar. Persiste y se instala en el individuo hasta que éste la normaliza. El sujeto continúa funcionando, se levanta de la cama, habla, trabaja, cumple rutinas, no lo suficiente como para colapsar, pero sí para que todo pierda el sentido. Y entonces se genera la disociación adaptativa,
una forma de sobrevivir sin estar presente. No hay deseo, solo voluntad. Y no hay ilusión, solo ejecución. En esta dinámica, lo único que mantiene al individuo en movimiento es un mecanismo de control interno, una decisión permanente de no sucumbir. El sistema nervioso se acostumbra al estrés, la dopamina deja de llegar y el sistema límbico se vuelve indiferente. Pero la corteza racional, si fue lo suficientemente fuerte antes del trauma, toma el control. Eso es lo que distingue a quienes podrían resistir la no muerte. No es una cuestión de carácter, es una cuestión de estructura psíquica. Y no se trata de tener emociones intensas, sino de haber logrado reprimirlas sin fragmentarse. Se trata de haber sostenido el sufrimiento sin sucumbir al delirio, sin inventar fantasías para escapar y sin anestesiarse del todo. Ahora bien, hay algo más que debes entender antes de seguir. La mayoría de las personas que han desarrollado esta resistencia no tienen idea de que podrían terminar convirtiéndose en vampiros. Y esta ignorancia es peligrosa porque quien no sabe lo que es, no puede prepararse para lo que puede llegar a ser. Muchos mueren sin tomar las precauciones necesarias y a veces esa rabia contra el destino y esa resistencia al final pueden convertirse en elementos suficientes para su transformación. Cabe aclarar que no es lo mismo desear convertirse en vampiro que negarse a morir como humano. Fue en medio de un accidente como estos cuando nació Nathaniel como vampiro. Y no cualquier vampiro. Antes de morir, Nathaniel había sido hermoso, de esos rostros que provocan respeto sin necesidad de palabras, un noble. Y en el siglo XVIII, eso bastaba para que el mundo se inclinara ante él. Nunca conoció el hambre, ni supo lo que era el frío, ni el rechazo o las carencias. Había vivido convencido de que su existencia era, por derecho, superior. Y cuando murió, no lo aceptó. Se resistió con la misma arrogancia con la que había vivido. Y el milagro sucedió. Volvió, más perfecto de lo que había sido en vida. Durante años vivió explorando sus nuevas capacidades con la elegancia cruel de quien juega con bestias menores, hasta que un día notó un olor diferente en el ambiente. Era un olor extraño, tal vez ácido, algo que perturbaba sus sentidos. Era el aroma que la tristeza destilaba. Y eso no era común. El olor emanaba de una mujer, una joven. La siguió, más por incomodidad que por compasión. Ella no lo sabía, ni siquiera lo había mirado jamás. Y él, oh, criatura exquisita, no toleraba nada que rompiera la armonía de su entorno. La encontró entre los matorrales, con una navaja en las manos y una sangre que brotaba a borbotones. Débil como para resistirse, pero con una expresión en el rostro que significaba todo menos paz. Nathaniel sintió el llamado al servicio de sus nuevas necesidades. Y bebió. Era la primera vez que Nathaniel sentía a través de la sangre.
y entonces comprendió algo que lo hizo temblar. Ella había deseado la muerte para silenciar ese dolor, y ni así lo había logrado. En cuanto muriera, se quedaría atrapada, sin cuerpo y sin paz, condenada a la conciencia más cruel, existir sin poder sentir otra cosa que el sufrimiento. Y eso sí le pareció intolerable. De hecho, lo asustó. Sin conocimiento previo, pero atendiendo a un llamado de raciocinio casi ajeno, se desgarró la muñeca y dejó que su sangre se derramara sobre los labios pálidos de aquella muchacha. No quería que las cosas terminaran así. Prefería verla condenada a su lado, con cuerpo, voz y memoria, que imaginarla perdida, vagando rota, sin siquiera poder gritar. La paternidad no le sentó bien a Nathaniel. Y no porque ella no fuera digna, al contrario, era obediente, agradecida. Había renacido sin quejarse y sin exigir explicaciones. Además, desde el primer día, lo miraba con una mezcla de admiración y fe. Él era su guía, su creador, su nuevo Dios. Y aún así, algo dentro de Nathaniel se retorcía, porque sentía que en el fondo no lo había hecho por ella, sino por sí mismo, para domesticar la culpa que le provocaba su propio vacío. Y ahora la tenía a su lado todos los días, callada, dispuesta, dócil, como una criatura devota que jamás osaría cuestionarlo. Y eso, en lugar de apaciguarlo, lo hundía cada vez más. La Rumania de 1717 comenzaba a asfixiarlo. Lo rondaban demasiados recuerdos y demasiadas sospechas. Así que aceptó un nuevo puesto de trabajo en España, el lugar donde el fuego se encendía por castigo divino. Fue recomendado como inquisidor y aceptado sin mayor escrutinio. Sus papeles hablaban por él, y su linaje, junto con su porte, bastaban para infundir confianza y miedo. Ella viajó con él, como acompañante silenciosa, sin protestar. Y en esos primeros días en Castilla, Nathaniel creyó haber encontrado la paz. La Inquisición le ofrecía todo lo que necesitaba: rostros temerosos, cuerpos atados, confesiones gritadas al borde de la muerte y sangre distinta cada noche. Podía saborear emociones antes de extinguirlas, podía juzgar sin ser juzgado, y ya ni siquiera necesitaba esconder los cuerpos, porque las hogueras se encargaban de todo. Un paraíso, al menos por un tiempo. Ella, su hija, su criatura, lo admiraba. Leía lo que él le indicaba, practicaba con disciplina, se adaptaba. Y cada que él dictaba sentencia sobre un nuevo prisionero, ella asentía con respeto. Su admiración hacia él rozaba el delirio. Por momentos sentía de nuevo aquella antigua superioridad, porque si en sus manos estaba el poder de juzgar a otros, entonces no necesitaba que nadie lo absolviera. Lo que Nathaniel no había previsto como buen soberbio es que él quizás no era la única criatura superior en la tierra. Durante meses había gozado del poder que le otorgaba la Inquisición, pero un día se alimentó de la sangre equivocada. El primero fue un elfo, no de los elfos pequeños de los cuentos, sino un álvar,
un guardián del bosque con pensamientos tan antiguos que sabían a piedra mojada y a invierno sin nombre. Después, un hada. Su sangre era ligera y punzante como un cristal molido derramándose dentro de sus venas. Con ella vinieron sueños que no le pertenecían, recuerdos de siglos que él no vivió, melancolías ajenas que le ardían como si fueran propias. Pero la sangre que ya no toleró fue la de una bruja, una de las que aún conocía el nombre secreto de las plantas, una que le escupió en la cara justo antes de morir y le dijo que su existencia era un error. Ni del cielo ni del infierno, solo una negación que camina. Nathaniel no pudo salir de su ataúd por semanas, porque esa sangre sabía más que él, más que la iglesia entera. Todo lo que había absorbido le estallaba en el pecho, como si una presencia más antigua que su conciencia le hubiera susurrado la verdad al oído, y luego se hubiera reído de su insignificancia. Su existencia, antes firme y elegante, se había reducido a algo diminuto, repetitivo e inútil. Las criaturas mágicas comenzaron a verlo con desprecio. Las brujas lo llamaban maldito, condenado. Decían que ni siquiera la muerte lo había querido, que solo era un capricho de la sombra. Pero los elfos fueron más crueles aún. Lo observaban como quien mira un fuego fuera de control en medio de un santuario. Le dijeron que su existencia profanaba el equilibrio, que su linaje vampírico, con todo su poder, era una enfermedad que olvidó su función. Tú deberías custodiar el equilibrio entre los mundos, le dijo uno con ojos de nieve. Pero usas tus dones como quien roba agua de un pozo sagrado para lavar sus botas. Y cuando Nathaniel intentaba acercarse, buscar respuestas, pedir comprensión, lo rechazaban, porque era inquisidor, porque había matado a muchos de los suyos, porque era, al final, una máscara más del imperio eclesiástico. Así que se encerró, aprovechó su cargo y empezó a revisar con avidez los textos confiscados. Manuscritos antiguos, grimorios, cartas, mapas, evangelios malditos, hasta que encontró diarios que hablaban sobre un linaje más antiguo y un nombre que no debería de ser pronunciado: Drácula. Corría el mes 11 del año 1722, cuando Nathaniel encontró el castillo. El príncipe de las tinieblas no recibió bien la visita. Era la primera vez que veía ante sí a otro como él, uno verdadero. Y esa verdad por un instante lo descompuso. Pero Nathaniel no venía a competir con él ni a desafiarlo. Venía movido por la culpa, por el deseo de entenderse, de saber si su existencia tenía un origen o era apenas una grieta en el tejido del mundo. Así que no lo enfrentó, lo veneró, lo llamó padre, príncipe, le habló como se le habla a un dios antiguo, con la esperanza de que el dios no se dé cuenta de que uno también ha sangrado. Y Drácula, que había olido la amenaza, ahora olía sumisión. Y en cuanto sintió esa reverencia, su orgullo tomó las riendas. Desplegó su conocimiento de siglos de historia. Cada palabra que entregaba estaba medida y cada pausa diseñada para parecer atemporal. Pero lo que Nathaniel buscaba, respuestas, redención y alivio, eso no estaba en la voz de Drácula. El príncipe hablaba de dominio, de imperios futuros, de expandir la noche. Hablaba como un niño orgulloso de sus juguetes nuevos. Y eso lo alejaba de Nathaniel, pero lo acercaba.
a ella. Ella, que hasta entonces había sido apenas la sombra de su creador, que había renacido con la humildad de quien nunca tuvo nada, ahora escuchaba a Drácula como se escucha una profecía hecha carne, porque él hablaba de poder. Así pasaron años, de 1722 a 1725, 3 años en los que el castillo fue su hogar, en los que los tres compartieron el techo, cacerías y secretos. Y aunque la palabra amor no existe entre vampiros, hay algo más exigente que lo sustituye: la lealtad. Una forma elevada de alianza nacida del reconocimiento mutuo entre criaturas que han domado su instinto. Ella se la ofreció a Drácula, pero él no la valoró. Drácula jamás la vio como una igual, y no porque careciera de atributos, sino porque reconocerlo habría significado ceder. Y ceder para él era traición a su identidad. Ella ya había resistido la locura posterior a la no muerte. Había conservado la razón, la voluntad, la soberanía interna que solo poseen los espíritus forjados en la miseria. Eso la hacía única y digna. Pero en vez de celebrarlo, Drácula se dedicó a sabotearlo. Buscó replicarla, convirtió a otras doncellas, las exhibía como experimentos, como intentos fallidos de reemplazarla. Y aunque cada intento era una burla grotesca del original, él insistía. Ni siquiera él se creía capaz de lograr otra igual, pero sabía que en cada uno de sus intentos le restaba valor. Lo hacía para que ella no se sintiera irreemplazable, porque si él no podía ser el único, ella tampoco debía serlo, porque su mirada, esa mirada tan serena, tan lúcida, tan imposible de someter, lo hería más que cualquier estaca. Ella no lo odiaba, no lo desafiaba, no quería destronarlo, solo deseaba reinar con él. Y eso, para un ser que vivía de verse reflejado en los demás, fue insoportable. No soportaba que el objeto de su mayor deseo no hubiera nacido de él, sino que viniera a complementarlo. Ella cayó durante un tiempo. Observó sus juegos, su inseguridad envuelta en grandeza, hasta que un día se hartó y lo confrontó. Le dijo que su juego de reemplazos era patético, que lo único verdaderamente grandioso que le había pasado en siglos había sido encontrarla, y que ni siquiera eso sabía cuidarlo. Entonces él reaccionó como reaccionan los hombres que han construido su poder sobre la negación de los demás, haciéndose la víctima. Y mientras ella lo miraba atónita, él comenzó a proyectarle su propia miseria, diciéndole que ella era la insuficiente, la ingrata, la causante de su dolor. Y cuando las palabras se volvieron insuficientes, Drácula recurrió a lo único que siempre le había funcionado: el lenguaje primitivo de la bestia, el uso de su fuerza, como si el cuerpo sometido pudiera domesticar al alma que lo enfrentaba. Y ella, aunque veloz, estaba en desventaja, no solo porque era joven en esa nueva vida, sino porque aún no había dejado atrás por completo la ilusión de que él alguna vez pudiera elegirla. Nathaniel apareció entre gritos y paredes desgarradas. El choque entre ambos fue brutal. Dos criaturas nacidas para dominar y alimentadas por culpas distintas. Pero Drácula peleaba como quien quiere destruir, y Nathaniel estaba en desventaja porque peleaba como quien quiere proteger. Así que la batalla fue corta y devastadora, y terminó con el cuerpo de Nathaniel destrozado, irrecuperable. Aún así,
Drácula no ganó. El enfrentamiento con Nathaniel no lo dejó ileso. Estaba herido. Y ella aprovechó su debilidad del momento para lanzarse sobre él. Sabía que aún no tenía la fuerza suficiente como para matarlo, pero sí para dejarlo inmovilizado en sus propios escombros. Y huyó. Drácula gritaba su nombre en las noches. La buscó por semanas. Dejó rastros de muerte y locura en cada aldea donde creía que ella podría esconderse. Pero no la encontró. Ella regresó a España, sola, sin su creador, sin su padre, sin un hombre que abriera puertas y sin oro que comprara lealtades. Cada noche, mientras vagaba por las callejuelas húmedas de Toledo o dormía en mausoleos prestados por santos olvidados, su mente se ardía con una sola certeza: si sigo sola, voy a desaparecer. Pero había vuelto a España porque ahí no era la única criatura a la que querían borrar del mundo. Las hogueras ya habían consumido clanes, diezmado lenguas, dispersado linajes enteros. Las brujas ya no se reunían en círculos, los hechiceros se escondían disfrazados de frailes, y las criaturas del bosque... las criaturas del bosque ya no tenían bosque. El mundo les había robado el derecho a existir, y ella, que venía de enfrentarse al monstruo más ególatra de todos, sabía que el problema no era la oscuridad, era el aislamiento. Tenía que acercarse a estas criaturas. Y no fue fácil ganarse su confianza. Ninguno de ellos había llegado tan lejos por ingenuidad. Las brujas la olieron desde antes de que llegara. Sabían que venía cargada de sangre inquisitorial, que su creador había puesto hogueras donde antes había altares. Los hechiceros no la recibieron con palabras, sino poniéndole trampas, mientras que las criaturas del bosque solo bajaban la guardia ante el hambre o el milagro. Pero ella no había ido a implorar, ni tampoco a imponerse. Solo les mostró el abismo y les preguntó si estaban dispuestos a seguir cayendo solos o si preferían mirar al futuro para construir algo juntos. Les prometió 3 cosas: que ningún humano volvería a decidir sobre sus vidas, que su magia, fuera del tipo que fuera, no volvería a esconderse, y que su nombre, su origen y su cultura, aunque ahora estuviera roto, sería reconstruido y venerado. Ante estas palabras, poco a poco comenzaron a reunirse sus adeptos. Ninguno se presentó con flores, pero sí que llevaban fuego en el pecho. Y en la penumbra de una cueva olvidada bajo las ruinas de un convento, ella habló: yo no vengo a sustituir sus linajes, vengo a preservarlos. No vengo a enseñarles a hacer magia, vengo a evitar que la olviden. No vengo a mandar sobre ustedes, pero sí vengo a recordarles que un clan sin cabeza es un cuerpo que tarde o temprano se pudre. La Inquisición nos quiso borrar, pero fallaron porque no entendieron que la oscuridad no se extingue, solo se dispersa. Ustedes son fragmentos, yo soy el cofre. Les propongo esto: guarden su poder en mí. Guarden su fe, su memoria, sus himnos, sus plegarias. Y a cambio, yo les daré refugio. Les daré un nombre y les daré un reino.
cada símbolo que adoren, cada sabiduría que atesoren, cada alquimia que sostenga su linaje vivirá conmigo y será devuelta cuando llegue la era del resurgimiento, cuando volvamos a caminar sobre el mundo sin ocultarnos. Ese será el tesoro de la reina, un cofre vivo, un pacto inviolable, una promesa de que nunca más serán olvidados, ni arrasados, ni estarán solos. Desde ese primer encuentro, uno a uno los presentes se fueron acercando y colocando objetos en sus manos. Una pluma encantada, una escoba, un pedazo de libro, una varita. Y así nació el primer pedazo del tesoro. Llegó a la Nueva España con algo más valioso que la sangre azul o el oro robado. Traía la memoria de todos los clanes que habían sido traicionados por la historia. Brujas, hechiceros, elfos, hadas, criaturas del bosque y de la noche, que no tenían ya bosque ni noche que los cobijara. Europa se había cubierto de humo inquisitorial. La razón había asesinado al misterio, la cruz había sembrado miedo donde antes hubo culto. Pero América tenía otra forma de mirar la oscuridad. Donde Europa veía herejías, aquí había portales. Donde los inquisidores oían gritos de posesas, aquí las abuelas oían cantos de los ancestros. Y donde los europeos quemaban cuerpos, los pueblos originarios sabían leer sus cenizas. Cuando la reina llegó, se arrodilló, no por humildad, sino porque entendía lo que los conquistadores jamás entendieron, que quien quiere gobernar una tierra debe primero escuchar su corazón, y el corazón de América era mágico, pero estaba herido. Su reinado no comenzó imponiendo su poder, sino convocando a los restos vivos del poder ajeno. Los elfos, despojados de sus montañas europeas, reconocieron los susurros de los ahuehuetes. Las hadas desterradas, en las parteras y curanderas del altiplano, vieron un reflejo de sus antiguos rituales de luna. Y después, las brujas, las sobrevivientes, las que habían sido marcadas con hierro y exilio, se reconocieron en las nahuales, en los ancianos que hablaban con jaguares y en las mujeres que sabían invocar la lluvia. Pero no bastaba con reunirlos, había que tejerlos. Para ello, habló la reina sin trono, y habló en nombre de un reino nocturno. Yo preservaré su memoria, sus pactos, sus encantamientos, sus nombres secretos. Cada reliquia que creemos, cada ornamento que bendigamos, será un testimonio. Sobrevivimos, estamos aquí, y no volveremos a ocultarnos. El tesoro de la reina fue el nombre de esta proclama, porque en este tesoro ella guardaría el corazón, el arte y la magia de cada cultura que había tratado de ser silenciada. La magia europea y la sabiduría indígena se fundieron en pactos silenciosos, donde la obsidiana reemplazó a la plata y el maíz encantado reemplazó al trigo sagrado. Las lenguas olvidadas volvieron a escucharse en los pasillos subterráneos. Los dioses antiguos fueron invocados con nuevos nombres, pero con el mismo respeto. Y las criaturas, antes divididas por geografía, por mito o por prejuicio, se vieron por fin como una sola cosa: supervivientes. Antes de que naciera el reino, de que hubiera tierras, banderas o templos, existió el cofre. Un solo cofre donde cabía la historia rota de todos. El cofre que prometía permanencia. Esa era la promesa del tesoro de la reina. Y en esa promesa, finalmente, todos creyeron. Ahora ya conoces la historia. Ya puedes entender que Queen's Treasure es un legado
una marca fundada para construir un refugio simbólico para todas las criaturas de la noche que aún caminan entre humanos. Fue creada con un propósito real: darle voz a quienes han sobrevivido al abandono, el dolor, la frustración, y mostrarles que desde la oscuridad también se puede construir belleza, poder y dominio. Este canal es la entrada al proyecto Aprendiz de Vampiro. Esta será la continuación de la historia. Y este es el espacio que he creado para que tú, que alguna vez te sentiste roto, fuera de lugar o simplemente agotado de la vida, puedas cruzar el umbral y comenzar tu transformación. Mi objetivo es crear una experiencia inmersiva, donde a través de historias, rituales, símbolos o pequeños retazos de conocimiento prohibido, puedas sentir que verdaderamente estás siendo puesto a prueba para convertirte en un señor de la noche. Para ello, en este canal encontrarás experiencias ASMR que simulan rituales, iniciaciones y escenarios místicos, relatos originales de la reina y su linaje, análisis simbólicos, reflexiones filosóficas y verdades incómodas abordadas desde una perspectiva vampírica, y los objetos artesanales con historia, magia y sentido creados en mi taller. Reliquias extraídas directamente del tesoro de la reina. Todo está diseñado para que dejes de ser solo espectador y te conviertas en parte de esta historia. Aquí comienza tu camino como aprendiz de vampiro, pero recuerda, no puedes regresar siendo el mismo. De hecho, solamente tienes dos opciones: o te conviertes en un vampiro supremo, o no vives. Y si después de todo esto deseas sumergirte en una perspectiva un poco más moderna sobre el mito del vampiro y algo que complementa perfectamente el universo narrativo que estaré exponiendo por este medio, te invito a que compres mi libro, El Evangelio del Vampiro. Está disponible ya en Amazon y te dejaré el link aquí abajito. No solo es ideal para quienes aman la oscuridad, sino para aquellos que desean comprenderla mejor.